En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos al final de la enseñanza sobre el reino milenial. Hay muchas otras características. La Biblia es bien explícita, nos da detalles de todo lo que el Señor hará y de todas las cosas que sucederán en el futuro. Estábamos hablando el día de ayer que el Señor quitará la maldición porque Él es el Rey. No puede ciertamente gobernar en una tierra bajo maldición. Dios maldijo la tierra a causa de la maldad de los seres humanos. Pero ahora el Rey glorioso, el Santo, aquel que murió por nosotros y venció el pecado y venció a todos sus enemigos, está reinando. Entonces el Señor quitará la maldición de la tierra. Y uno de los efectos de haber quitado esa maldición de la tierra es que los animales van a vivir en paz, como también se declara que las naciones viviremos en paz. Y por esa razón nosotros hablaremos de Cristo como el príncipe, como el gobernante, como el Rey de paz, como el Rey de justicia. Y a causa de que el Señor ha quitado la maldición, y será maravilloso cómo se vivirá en el reinado milenial, entonces también será restaurada la longevidad humana y habrá gran gozo a causa de la vida abundante. Recuerda que Cristo dijo en el libro de San Juan que Él había venido a dar vida y vida en abundancia, aún en medio de la situación en que nos toca vivir, en medio de los sufrimientos, de las pruebas, de las injusticias, de los ataques del diablo y los demonios, porque estamos en un mundo bajo maldición todavía, pero aún así el Señor dice, yo les doy vida en abundancia. ¿Cómo será de abundante entonces la vida en el reino milenial de Cristo cuando el Señor quite la maldición de la tierra, según el capítulo 8 del libro de Romanos? Entonces en Isaías capítulo 65, el verso 20 y también el verso 22, Isaías habla en estos términos profetizando: no habrá allí más bebés que vivan pocos días, ni habrá allí viejos que no completen sus días, porque el más joven morirá a los 100 años, y el que no llegue a los 100 años será considerado maldito. Verso 22, porque como la edad de los árboles, dice el Señor, será la edad de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán plenamente de la obra de sus manos. Y el versículo 25 dice así: el lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. Y no harán daño en todo mi santo monte, en todo mi santo monte, es decir, en todo mi reino. Así ha dicho el Señor. Entonces la gente vivirá plenamente. ¿Recuerdan ustedes que al principio de la creación los hombres vivían 500 años, 700 años? Hubo uno allí que es famoso, que Matusalén, que es el hombre que se menciona que más años tuvo, más años vivió sobre la faz de la tierra. Ahora en el reino milenial de Cristo, que no habrá maldición, entonces la longevidad será restaurada. Y en Isaías capítulo 35, versículo 5, 6 y 7,
Isaías habla de estas cosas. Y al final del milenio, porque como hay algo que yo quiero explicar para poder entender mejor. Cuando el Señor le diga a las naciones ovejas, venid, benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, estas naciones se procrean, porque aquí está hablando en Isaías de niños, está hablando de viejos que cumplirán a plenitud la edad designada por Dios. Entonces, el Señor en el milenio, que ya no va a haber maldición, gozaremos de condiciones pero muy especiales. Y las naciones ovejas que hayan entrado al reino se multiplicarán y van a haber descendientes de las naciones ovejas. Estas naciones ovejas ya pasaron la prueba en la gran tribulación, porque protegieron a Israel y creyeron al mensaje que se predicó en la gran tribulación. Por eso el Señor dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Está hablando del reinado milenial que van a heredar. Pero las naciones descendientes de las naciones ovejas tienen que ser probadas, porque no han sido probadas. Y como Satanás está atado, Satanás atado no puede ser el agente de tentación. Dios no puede tentar porque la Biblia es clara. Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado. Dios no provoca ni tienta al pecado al hombre. Entonces, por esa razón se menciona en el libro de Apocalipsis que al final del milenio, los descendientes de las naciones ovejas, porque las naciones se habrán multiplicado, recuerden que son 1000 años. Pudiera ser que alguien objetara y dijera, no, que 1000 años no son 999 años más uno, pero la expresión 1000 años implica un periodo, un tiempo bastante amplio y grande. Y al final del milenio dice la Biblia que los descendientes de las naciones ovejas serán puestos a prueba. Apocalipsis capítulo 20 del 7 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, quiere decir que hubo un principio en que se instituyó el reino político, geográfico, justo, de paz, de prosperidad, de longevidad y sin maldición, donde Cristo ha reinado y ha mostrado a los seres humanos cómo se gobierna con justicia. Entonces, al final, dice, al final del milenio, cuando se cumplan los 1000 años, habla de un cumplimiento de un tiempo designado y establecido por Dios. Y al final de los 1000 años, recuerdan que al principio de los 1000 años Satanás fue atado. Ahora, al final de los 1000 años, Satanás será suelto de la prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que es Jerusalén, y descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Recuerdan que al principio del reino milenial, el Señor tomó al anticristo, a la bestia y al falso profeta y los lanzó vivos a un lago de fuego. Bueno, ahí comienza. Y Satanás fue atado
ahí comienza el reinado milenial. Cristo quita la maldición de la tierra y Cristo reina en condiciones ideales. Y nosotros participamos de ese reino disfrutando a plenitud la vida del reino de Dios. Pero al final, como las naciones ovejas que entraron al reino se han multiplicado, entonces se requiere saber si son fieles. Y para saber si son fieles, entonces Satanás es desatado por poco tiempo y saldrá a tentar, a engañar las naciones. Y parece que en algunas de esas naciones él tiene éxito, porque dice que el número de los que se rebelaron contra Dios al final del milenio es como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos, es decir, los que son fieles. Nosotros ya tendremos cuerpos glorificados, pero a las naciones descendientes de las naciones ovejas, algunos de ellas, de estas naciones, fueron tentadas. Y dice que descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde habían estado por 1000 años el anticristo y la bestia. Y dice ahí que donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí termina la dispensación del reino milenial. Ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Hay algunos que dicen que dispensación del Espíritu. Antes Israel estuvo bajo la dispensación de la ley. Y mucho más antes se le llama al periodo en que Dios trató y dio promesas a Abraham, se le llama también dispensación de la promesa. Cuando la dispensación del reino termine, porque terminará, la Biblia dice que terminará, que Dios destruirá definitivamente a todos los enemigos y Satanás será lanzado al lago de fuego y definitivamente nunca saldrá de allí. Será atormentado por los siglos de los siglos para siempre. Después de esto, entonces, Dios va a resucitar a los muertos impíos de todos los tiempos, desde el principio de la creación hasta al final del reino milenial. Todos los enemigos de Dios, todos los pecadores, todos los que se opusieron a la justicia, entonces van a resucitar. Dice la Biblia que ciertamente resucitarán. En el capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco después de que el diablo que los engañaba al final del milenio fue lanzado al lago de fuego. Y vi un gran trono blanco, verso 11, capítulo 20. Y al que estaba sentado en él, que es Cristo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para el cielo y la tierra. Algunos interpretan esta frase, ningún lugar se encontró para el cielo y la tierra, pensando en lo que Pedro dice, que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo se fundirán, las obras que los hombres hicieron se quemarán, mas nosotros, dice Pedro, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. El asunto es que ya no va a haber lugar para el cielo y para la tierra, pero esto va a ocurrir después de la resurrección. Primero resucitan los muertos, porque los cuerpos de los muertos están sepultados en esta tierra, en los cementerios, en las tumbas. Ahí están sepultados los cuerpos de todos los que no creyeron en Cristo desde el principio de la humanidad hasta el final. Van a resucitar
y entonces va a haber un juicio que se le llama el juicio final. Se establecerá el tribunal y Jesucristo será el que juzgará. El trono será blanco, enfatizando así la santidad del juez. Y se sentará el juez, dice la Biblia. Y la tierra ya no va a existir. Y dice en el verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños. Está diciendo que ahí en ese tribunal no habrá acepción de personas. Todos serán juzgados igualmente por sus pecados, amados hermanos. Allí se abrirán los libros que son los expedientes, donde el Señor lleva apuntado todos los pecados cometidos por los seres humanos. Es un tribunal, y así como en los tribunales humanos, el fiscal que representa al gobierno de ese país, que vela por la justicia y porque las normas establecidas en ese país se cumplan, así como hay un fiscal, allí también el Señor presentará las pruebas de culpabilidad de todos los seres humanos. Los libros serán abiertos. Y hay un libro aparte allí que se le llama el libro de la vida, el libro del Cordero. Y mire lo que sucede allí al final. Y dice que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar, dice, entregó sus muertos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que hay dos grandes resurrecciones. La primera resurrección es cuando nosotros, los cristianos, somos resucitados, y los que estén vivos seremos transformados y nos iremos al encuentro del Señor. Después viene la gran tribulación y después el reinado milenial. Al final del reinado milenial existe la otra resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad de ellos. La muerte segunda es cuando los impíos después del milenio resuciten y sean juzgados según los expedientes y las pruebas. Y el que no está escrito en el libro de la vida, porque la única manera de estar inscrito en el libro de la vida es haber creído en Cristo y haber sido salvo por su gracia y por su bondad. Así que estos que van a ser juzgados en la segunda resurrección, sus nombres no están escritos en la vida. Y para enfatizar esta realidad dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Y allí será el lloro, el crujir, el sufrimiento por los siglos de los siglos. Y después de esto viene el estado eterno de los redimidos, que esto hablaremos en la próxima semana sobre el estado de los redimidos. Porque como esta tierra va a ser destruida, según lo que habla Pedro en su epístola segunda, dice que los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán quemados, los elementos serán fundidos, las obras que los seres humanos han hecho, que son las grandes ciudades y todo, será fundido, será destruido. Mas nosotros, dice el apóstol Pedro, citando promesas del Antiguo Testamento, profecías del Antiguo Testamento, mas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Entonces, por eso se describe al final del libro de Apocalipsis que Dios creó un cielo nuevo, una tierra nueva, donde el mar no existía más, donde van a haber fuentes de agua, y que también va a haber una ciudad construida por Dios,
la Jerusalén celestial que descenderá sobre el cielo nuevo y tierra nueva, y ahí se describe las condiciones del estado eterno donde viviremos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Pero para esto, la próxima vez que hablemos, vamos a concluir con esto, con el estado eterno de los creyentes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le recomiendo que lea desde el capítulo 20 en adelante del libro de Apocalipsis. Les amo mucho, amemos la palabra de Dios, estudiémosla, glorifiquemos a Dios porque Dios tiene preparado cosas grandes, dice que hará nuevas todas las cosas. No habrá llanto, ni dolor, ni pecado, ni enfermedad. Y estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la gloria misma será la luz que nos alumbre. Bendito sea el Señor y la gloria sea para Él. Hasta luego, hermanos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.